no quiere hablar es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Bueno, muy buenos días con todos. Abundante información, enorme ítems que han arribado a nuestros portales y plataformas informativas. Temas, unos muy delicados, tremendamente delicados, y otros naturalmente prohibidos de ser comentados, pero queremos entender y consultamos a uno de nuestros primeros invitados, el doctor Medardo Leas, convocado para analizar temas político-electorales. Apelamos a él para pedirle una opinión sobre la vigencia del estado de excepción que declaró el régimen en la tarde-noche de esta víspera. Esto queremos entender solo está vigente para el área donde se han producido una serie de enfrentamientos entre comunidades campesinas y miembros de la Policía y el Ejército Nacional, y que ha causado la muerte, dicen desde el sector oficialista, la muerte de un indígena por disparos provenientes de los sectores indígenas. O sea, esto no está comprobado adecuadamente por los medios de comunicación, al punto que la mayor parte de ellos no incluyen, por lo menos en sus primeras planas, la vigencia de este estado de excepción, por un lado, el decreto correspondiente, la cobertura que tendría esta disposición que en el artículo 164, usted lo puede revisar. Un buen estudiante de jurisprudencia tiene que hacerlo. Lo mismo que los juristas y cualquier ciudadano, porque es importante saber en qué consiste el estado de excepción constante en la sección 4 de la Constitución Política del Estado vigente. El 164 dice: la presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él, en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad
o conflicto armado internacional, ya lo dijimos, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. Esta es la disposición 164-164 de la Carta Política. Apelamos entonces a la Presidencia de la República y encontramos el siguiente comunicado. Gobierno anuncia estado de excepción en Morona, Santiago. O se está puntualizando la vigencia de este estado de excepción en la provincia de Morona, Santiago, provincia amazónica, provincia oriental, luego del ataque en el que murió policía. El señor ministro César Navas, hasta hace algunos instantes en que los medios le precisaron el nombre del policía fallecido, no quiso dar el nombre. Pero bueno, dice, un ataque de grupos armados irregulares al campamento La Esperanza del proyecto minero San Carlos Pananza en Morona, Santiago, se registró la tarde de este día miércoles y dejó un policía muerto, 7 heridos, entre policías y militares. Esto informó el Ministerio Coordinador de Seguridad, cuyo titular es el señor ministro César Navas. Según informó el gobierno, la víctima fue identificada como el policía, aquí está el nombre, como el policía José Luis Mejía Solórzano, quien resguardaba la zona del ataque. Se agregó que al menos 60 pobladores de una comunidad de Shuar serían los causantes del acto violento al interior del campamento minero. El ministro Navas anunció en una cadena nacional que se decrete estado de excepción en Morona, Santiago, por 30 días ante los hechos ocurridos. Rechazamos frontalmente estas medidas. El gobierno nacional ha expresado de forma clara y precisa que podemos dialogar, pero nada por la fuerza. Le decimos a la ciudadanía que vamos a garantizar sus derechos con la aplicación de medidas claramente establecidas en la Constitución y en la Ley de Seguridad Pública, ha expresado el secretario de Estado. Este momento tengo un comunicado oficial en mis manos que dice: informamos al país que en la tarde del 14 de diciembre, aproximadamente 60 ciudadanos pertenecientes a grupos armados ilegales de la nacionalidad Shuar atacaron el campamento minero La Esperanza, ubicado en el cantón San Juan Bosco, provincia de Morona, Santiago. Resaltado, con el uso de armas de fuego y dinamita, ocasionaron el fallecimiento del policía José Luis Mejía Solórzano, además de heridas a 5 policías y a 2 militares más. El gobierno nacional rechaza enérgicamente este deplorable hecho de violencia. Además, no tolerará que en el Ecuador se violente el Estado de Derecho con este tipo de agresiones que no quedarán en impunidad.
y garantiza los derechos de los ciudadanos de Moronas, Santiago. Los ministros coordinador de Seguridad César Navas Vera, del Interior Diego Fuentes, de Defensa Ricardo Patiño y la Secretaría Nacional de Gestión de la Policía, la secretaria debe ser, no la secretaría, la Secretaria Nacional de Gestión de la Política, Paola Pavón, realizaron anoche en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de Quito un pronunciamiento conjunto sobre estos lamentables sucesos. Tenemos ese pronunciamiento entre los ministros. Tenemos que pedir a nuestra fase de producción esa grabación, quiénes intervinieron y qué dijo en concreto. Sí, tenga la bondad, quiero escuchar ese audio. No permitiremos más hechos de violencia. Acciones como estas no quedarán en la impunidad. Esto ha dicho. Por su parte, el ministro del Interior, Diego Fuentes, ha puntualizado que los atacantes utilizaron material bélico de alto calibre, por lo cual se puede confirmar la intencionalidad y gravedad del ataque. Actualmente se están realizando las investigaciones para identificar a los responsables de los hechos. El ministro Ricardo Patiño señaló que si bien en el Ecuador se respeta la disidencia, esto no puede caer en términos de violencia o convertirse en eventos o en términos de violencia. Esto ha puntualizado y ha dicho Patiño que las Fuerzas Armadas seguirán actuando en conjunto con la Policía Nacional para precautelar la calma y la paz en el sector del incidente. Y esto, la institución militar y la policía deben cumplir a cabalidad, obviamente. Pero recuerden que hay un episodio que ha provocado una afectación a la institución militar. Si nuestros militares fueran lo que les tildan, adivinando en el régimen, pues ellos tendrían en este momento la posibilidad de una represalia o de un desquite. Pero nuestra institución militar y nuestra policía está agrupada, respeta el señalamiento vigente de la Carta Política del Estado y le debe obediencia al gobierno constituido. Y en esto, los medios de comunicación colectiva estamos totalmente de acuerdo con la obediencia a la Constitución Política del Estado en tanto en cuanto también se nos garantice no medidas violentas emanadas de un hígado mal administrado de alguna autoridad del gobierno. En esto tenemos que ser todos extremadamente cuidadosos. Tengo ya y cuento con la presencia del respetable ciudadano, doctor Medardo Leas. Entiendo también que el candidato doctor Fabricio Villamar del Movimiento Creo está aproximándose a nuestra instalación cupular aquí en la cadena Democracia. Y saludo también la presencia del dirigente político, Sociedad Patriótica, prácticamente el hermano del expresidente Gutiérrez, el señor Gilmar Gutiérrez, asambleísta vigente. Bueno, tenemos entre manos algunas circunstancias muy complicadas. Esto de veras, doctor Medardo Leas, es gravísimo, de gravedad total y absoluta con respecto con respecto a la corrupción. Nos quedemos allí.
Hay un comunicado que está surtiendo a los medios de comunicación, a las redacciones de los medios de comunicación desde esta víspera. Nosotros vamos a ser extremadamente respetuosos de las leyes vigentes y las prohibiciones que emanen de un gobierno que también respete los derechos ciudadanos y los derechos a la libre información. Esto sí, en eso no vamos a ceder, porque si no defendemos ese derecho a la libertad de expresión de todos los miembros de nuestra comunidad, estaríamos dando paso certero a la imposición por la fuerza de algunos lineamientos a pretexto de que se alinean con la Carta Política del Estado. Pero hay en circulación un macro comunicado que pertenece potencialmente a la exasambleísta Clever Jiménez y a su asesor fundamental en ese periodo, Fernando Villavicencio. Ustedes pueden pasarle rápida revista, no quiero pedirles ningún tipo de opinión, pero sí me gustaría que estén bastante enterados quienes asisten a las sesiones diarias de la cadena Democracia respecto a lo que yo les voy a dar una copia de esto, pero es todo ese boletín que ustedes ven, todo ese comunicado con santo y seña, como dicen, respecto a episodios muy graves, de una gravedad total, gravísimos. Hasta ahí nos quedamos. Cuidar los votos fue mi primera intención de plática, pero yo quisiera que tengan la bondad ustedes también de opinar sobre lo que se ha rescatado como una experiencia no muy conveniente para el estado de cosas que predominan en la República del Ecuador y en su Estado de Derecho. Entonces, ¿qué opinión tiene conocido este comunicado oficial el doctor Medardo Leas? Antes de irnos al tema para el que yo les he invitado a Fabricio Villamar, a Gilmar Gutiérrez, presidiendo esta cita, el señor doctor Medardo Leas, por la voluntad de este medio de comunicación, y conociendo de su seriedad y experiencia en estas materias político-electorales. El tema de este análisis es cuidar los votos, pero antes de aquello, ¿a qué estamos asistiendo en este mal momento que vive el Estado de Derecho en nuestro país? Un cordial saludo a todos los radioescuchas. Doctor, bienvenido. Y a los contertulios. Es lamentable que la violencia se haya apoderado de un sector de nuestro país. Yo creo que como ecuatorianos rechazo todo tipo de violencia. Si bien los hechos acontecidos en Morena, Santiago, son producto del mal manejo, la falta de diálogo para discutir un tema que ha sido candente en los últimos años, cuál es el manejo de la minería. Por ningún concepto se puede admitir que existe violencia ni del un lado ni del otro lado. Las cosas se solucionan mediante el diálogo directo, mediante la solución de los conflictos, pero nosotros rechazamos todo tipo de violencia. Por eso invocamos a que el gobierno nacional utilice todos los mecanismos para que estos conflictos sean solucionados de la mejor manera, porque es también lamentable cuando uno ve los videos, la forma violenta con que actúan policías y militares contra las comunidades que protestan, ejerciendo su derecho a la resistencia contra estos proyectos mineros que los califican no adecuados. Pero insisto, no se puede aceptar por ningún concepto la violencia. Y este estado de excepción, a mi criterio, creo que es innecesario, porque con eso no vamos a solucionar nada. Cuando hay un conflicto hay que buscar las soluciones, y las soluciones comienzan con el diálogo, comienzan con escuchar a la parte contraria por qué está en desacuerdo con estos proyectos mineros, y buscar alternativas. Pero lo que ha acontecido el día de ayer, nosotros lo rechazamos y damos nuestras sentidas condolencias al policía que ha fallecido,
y esperamos que se solucione esto de la mejor manera. Estamos los ecuatorianos llegando a una etapa muy álgida, como son estas elecciones donde la confrontación va a primar entre todos los sectores. Pero los ciudadanos ecuatorianos queremos precisamente hacer un llamado a todos los políticos, a los gobiernos, a las autoridades, a las fuerzas militares, a las policiales, para que busquemos un clima de paz, de tranquilidad, no solo para terminar este año en paz, sino que las próximas elecciones se lo manejen de una manera adecuada, correcta y pacífica. Ese sería mi llamado cordial para evitar que esta confrontación continúe adelante. Muchísimas gracias, doctor Oleas. Yo quiero pedir a Fabricio Villamar, del movimiento Creo, cuyo líder obvio, natural, es el candidato a la presidencia, don Guillermo Lasso, para que también tenga la gentileza de ofrecernos su opinión sobre el momento que está viviendo el país. El señor ministro Ricardo Patiño ha señalado que si bien en el Ecuador se respeta la disidencia, esta no puede caer en términos de violencia. Y Medardo Oleas dice la violencia también podría estar procediendo, no tenemos esa seguridad, del otro lado, del lado con uniformes. Y hablo en plural porque entiendo que han estado interviniendo en simultáneo fuerzas policiales y estaciones militares que seguramente cubren la zona de la provincia oriental de Morona. Así es que, a sabiendas de que cerca de las 8 de la mañana contaremos con un informe de última hora, hemos anticipado una entrevista que nos solicitaron el día de ayer para dar también una relación informativa sobre qué ocurrió realmente en esos enfrentamientos. ¿Qué nos dijo ayer básicamente el señor ministro Navas, ministro coordinador de seguridad? Sí, aproximadamente a las 5 de la tarde del día de hoy hubo una cobarde agresión a los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que estaban en el campamento La Esperanza en la provincia de Morona, Santiago. Lo hemos dicho y somos enfáticos, es decir, que no podemos permitir, no vamos a permitir y no vamos a tolerar esta violación del Estado de Derecho, ¿verdad? Esta cobarde agresión, o producto de esta cobarde agresión, hay un miembro de la Policía Nacional que falleció. Tenemos, aparte de esos, 5 policías más heridos, uno de ellos está en estado crítico, y 2 miembros de Fuerzas Armadas que también se encuentran heridos, ¿no? Sí, yo quiero aclarar algo, no ingresaron al campamento, no se tomaron el campamento, simplemente comenzaron a disparar desde la maleza, desde los matorrales, desde la selva, comenzaron esta agresión, esta cobarde agresión a los miembros de Policía Nacional. Se estima que son aproximadamente 60 personas las que intervinieron en esta cobarde agresión. ¿El nombre del policía fallecido? Es el sargento, prefiero no dar el nombre para que en el boletín institucional lo puedan comunicar. En el comunicado oficial ya consta el nombre mismo que hemos dado a conocer a ustedes. Fabricio, no obstante, el señor ministro Patiño ha señalado que si bien en el Ecuador se respeta la disidencia, esta no puede caer en términos de violencia. Y como usted le escucha al ministro Navas, él dice que los campesinos, los dirigentes de estas agrupaciones de la ruralidad amazónica eran los que disparaban desde matorrales. Buenos días, Gilmar, Medardo, amigos, amigas. Yo quiero solidarizarme con la familia de un policía ecuatoriano muerto en funciones. También hay 7 ecuatorianos que están heridos por lo que ha sucedido. Y lo que me parece que vale la pena plantearles a los ecuatorianos es que hay gente que está dispuesta a morir o a matar para defender sus espacios ancestrales. Y que este proceso de confrontación entre los ecuatorianos en 10 años,
en donde ha sido el gobierno contra los periodistas, el gobierno contra los ambientalistas, el gobierno contra los médicos, el gobierno contra los indígenas, lo que ha logrado es finalmente ponernos en esta situación en donde la violencia entre el un lado y el otro termina causando muertos de hermanos ecuatorianos, y esto en una república democrática es inaceptable. Ese es mi primer comentario. Perdone, un espacio ancestral, un territorio que todo muchacho campesino, regionalmente dueño del espacio amazónico, diríamos así, ¿con qué principios nace, vive y hasta muere defendiéndolo? Le pregunto a usted, Gilmar, porque usted es un hijo de la tierra amazónica. Nos puede dar cuenta cómo es la filosofía de vida de ellos para que entiendan los señores del gobierno también cómo es que reaccionan en distinto estos sectores que seguramente se están parando duro por el tema minero, por el tema petrolero, defendiendo la territorialidad que ellos creen va a ser ostensiblemente afectada, y que además los recursos que están produciendo este momento y que están entregando en un baratillo, esto es lo real, y esto tiene que darse cuenta el pueblo ecuatoriano, la urgencia y la necesidad, antes que de provocar un ajuste indispensable, lamentable pero indispensable, se hacen los vivarachos y entonces dejan al próximo gobierno para que ejercite esa tarea de ajustar la economía. Obviamente con castigos sociales, que van a involucrar una serie de medidas que ellos generaron precisamente a través del escenario, que hoy buscan arreglar prácticamente entregando los elementos económicos y la infraestructura minera y todo lo que fundamentalmente para estas comunidades vienen a ser piezas gigantes, patrimonios heredados por sus antecesores, y ellos pueden dar la vida por defender precisamente esos patrimonios. ¿Cómo es el sentimiento, llamémosle cívico amazónico, que predomina en esos sectores? Le preguntamos a un asambleísta que se debe a esa territorialidad. Gilmar, tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo, Medardo, Fabricio. Un buen día. Primeramente, Gonzalo, igual quiero expresar mi solidaridad total con los familiares de los fallecidos y de los, de los heridos. Y concuerdo con que no hay ninguna justificación para llegar a ese extremo de que debamos lamentar vidas humanas. Pero no es la primera vez durante este régimen, no es la primera vez que estamos lamentando vidas humanas por enfrentamientos de pueblo contra pueblo, porque militares y policías, le aseguro que en su gran mayoría, por no decir la totalidad, son representantes de pueblo, de los sectores más populares. En el caso de la Amazonía, en el caso de los indígenas, de los quichuas, de los shuar, de los achuar, de los cofanes, etcétera, etcétera, ellos han estado ahí mucho antes que nosotros. Ellos son dueños naturales de esas tierras y no puede querérselos con prepotencia, con arrogancia, con arbitrariedad, despojarles de lo que es de ellos de forma histórica. O sea, ellos nacieron, crecieron, estuvieron ahí mucho antes que nosotros, y que ahora, ¿no es cierto?, que ahora por inclusive, y me atrevo a mencionarlo, como es el criterio de algunos de ellos, por favorecer, ¿no es cierto?, por favorecer intereses particulares, por favorecer, inclusive en algunos casos, intereses hasta de extranjeros de fuera de nuestra patria, se los quiera arrebatar sin el más mínimo entendimiento, sin el más mínimo
diálogo. Con seguridad, Gonzalo, esa gente está dispuesta a todo, ¿no? Aquí el llamado es al gobierno, y que el gobierno entienda, porque no es la primera vez, es una actitud de violencia desde el presidente de la República. El presidente de la República ha tenido una actitud violenta desde que se posesionó, desde que se tomó las funciones del Estado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, ustedes recuerden, fue a palos, fue a garrote limpio. Últimamente uno de los hombres de confianza del régimen, que dirige el diario El Telégrafo, por ejemplo, un medio público, agrede brutalmente a una chica de 24 años, y encima de eso le demanda penalmente a esta chica queriendo convertirse en víctima. Es decir, o lo que quiero decir es que ha habido una generación de violencia permanente desde el régimen, y no es este el primer caso, esperemos, pero para empezar tiene que el gobierno, ¿no es cierto?, con una declaratoria de excepción, ¿qué es lo que está haciendo? Encender, botándole gasolina al fuego. No puede ser, allá la gente pues definitivamente también están dispuestos. ¿Un estado de excepción procuraría aquello? ¿Agravar la situación? ¿Qué es con esto lo que quieren hacer? Imponer una voluntad, imponerse el gobierno frente a esta gente que está defendiendo su territorio ancestral, su territorio de vida, su territorio de siempre, porque ellos han estado ahí siempre. ¿Qué es lo que pasa? Fabricio Villamar. El gobierno le entrega a una empresa china 41.800 hectáreas en Morona, Santiago, en una concesión a 25 años. No es que eran tierras botaditas, pues. Eran tierras donde esta gente desarrollaba sus actividades. Entonces, lo que están defendiendo es el espacio en donde los indígenas desarrollan su vida. Entonces, es absolutamente legítimo en términos de las palabras que suele utilizar el presidente de la República, que estos ecuatorianos, que por el hecho de no estar cerca de Quito, también tienen derechos y están peleando por el espacio en donde desarrollan su vida. Que el gobierno respeta la disidencia, dice Patiño, pero que ya se han pasado a las armas. Eso es lo que nos da a entender en este manifiesto que él mismo lo pronunció. Las Fuerzas Armadas tienen el deber, y así lo ha estado haciendo, ha estado acompañando a la Policía Nacional para evitar, para tomar medidas disuasivas, prevenir estos actos, porque desde hace algún tiempo conocíamos que estaban buscándose usar la violencia. Hemos hecho todo lo posible para evitar que esto suceda. Lamentablemente hoy, en actitudes violentas y por la espalda, han agredido a un policía y lo han matado. Esto no puede tolerarse más. La policía y las Fuerzas Armadas actuaremos en absoluta coordinación y con la mayor firmeza, con la mayor contundencia, para que ningún acto violento más se pueda repetir. Protegeremos la vida de todos los ciudadanos, incluso de los agresores. Protegeremos su vida, pero también protegeremos la vida de los ciudadanos que viven en la zona y de las personas que trabajan en la zona. ¿Cuál será el contenido de la contundencia? Es la interrogante que nos formulamos, ¿no? Claro. Solamente quería... Usted quería agregar algo más. Nomás. Mire, están entregando el campo Sacha por 20 años, por $1.300 millones. En simultáneo a lo que Fabricio Villamar nos acaba de anunciar, ¿verdad? Claro, todos los ecuatorianos deberíamos protestar, Gonzalo. No solamente los del sector, no solamente los quichuas que están en ese sector. Todos los ecuatorianos deberíamos protestar cómo se está entregando los campos petroleros. Están entregando el campo Sancha, conocido como la joya de la corona de los campos petroleros. Es una producción de 75,000 barriles día. El precio de gallina robada. $1.300 millones. ¿Para qué sirve? Para pagar sueldos de una burocracia inmensa que existe. Exactamente, ya les han adelantado $700 millones, es decir, son $600 millones más que se van a acabar en un abrir y cerrar de ojos, porque este gobierno así despilfarra la plata y los chinos se quedarán con ese campo por 20 años. Todos los ecuatorianos deberíamos protestar, Gonzalo. Las obligaciones con la burocracia correspondientes a este fin de año y a estas Navidades, con todo lo que implica para todos quienes hacemos empresa privada, por ejemplo, es un egreso importante. Pero nosotros tomamos
previsiones, preparamos el terreno financiero para poder tener esos recursos, poder contar con esos recursos y a fuerza de tesón, de una buena organización administrativa financiera, logramos cumplir con nuestros empleados en su totalidad. Yo tengo más de 30 y pico de empleados con todas las de ley. Aquí no hay nada prestado. Aquí no hay nada de que me hace solamente esta media horita, y aquí todo el mundo goza de como debe ser, pues, ¿no? De las garantías laborales que toda empresa privada o pública esté en obligación de cumplir, de precautelar que esa vigencia opere, digamos, en toda la dimensión que implica esas obligaciones patronales. Pero acá no. Ahora estamos enajenando patrimonios importantísimos en los que teníamos fincado esperanzas y sueños de superación para nuestra república, y que ahora están siendo entregados con una facilidad impresionante, a título de que son gobiernos que ya se van, pero que se quedan, por efecto precisamente de lo que yo temo se va a producir en el país. ¿Qué podría estar produciéndose y usted anticipado con una serie de recortes, de aparecimientos en padrones falsetes, con un universo de votantes, usted dice que inventados? Y hay una organización con asiento en la ciudad de Cuenca que también ha hecho investigaciones cualitativas y cuantitativas, y a eso les he convocado esta mañana. Ellos están seguros y requieren, además, por sobrevivencia de sus páginas de honor, de sus expedientes éticos, durante 10 años de haber manejado a la República, ellos quieren salir avantes. Y entonces no pueden dar al que sigue a la oposición. Usted hace una encuesta al caminar en cualquier urbe, ciudad, parroquia o ruralidad de nuestro territorio nacional, y lo que encuentra es una amplísima animadversión para que continúe este gobierno. Pero ¿qué tal si a través de los mecanismos o la ausencia de un control de los votos que no ejerciten ustedes como regentes de los partidos políticos que van a participar en esta contienda presidencial, se toman nuevamente el poder, como aspiran ellos que han formado este estamento, esta especie de club en el que están gozando de todos los privilegios que el manejo estatal otorga, digamos, a estos sectores, y ha venido otorgando a estos sectores, a los que ustedes les llaman los nuevos ricos. Esa es la parte, doctor Medardo Leas, esa es la parte más complicada, y ahora sí entremos en materia. Cuidar los votos, ¿de qué manera se hay anticipadas este tipo de prácticas que han acomodado o reacomodado los universos de votantes, donde no hay confianza? Y vea usted, dicen que va a manejar un íntimo amigo, un pana del señor vicepresidente de la República, va a manejar una tarea que exige la transmisión de datos. Exactamente. La transmisión de datos, incluso le están facilitando hacerlo hasta por teléfono. Están en proceso de construir este tipo de mecanismos. Estrategias, exactamente. ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, nadie sabe, porque por noticias que llegan por los medios de comunicación nos enteramos de que todo el desarrollo del software para los escrutinios y para la transmisión de datos ha sido desarrollado por el personal que labora en el Consejo Nacional Electoral.
No se ha permitido, por ejemplo, realizar una verdadera auditoría, porque los llamados que hacen a los dirigentes o movimientos de los partidos políticos es para simplemente informarles de la manera como ellos están procediendo. Pero no se ha hecho una verdadera auditoría del software, porque un software uno se necesita conocer cómo fue desarrollado y después ponerlo en la práctica real para ver si funciona o no funciona. Frente a todas estas medidas de opacidad, porque no sabemos qué está sucediendo, yo creo que la reacción de toda la clase política ha sido positiva, porque lo que vamos a hacer es a controlar que precisamente los votos no puedan ser manipulados de ninguna manera. Porque además se anunció públicamente que, por ejemplo, van a desaparecer la segunda etapa del escrutinio, cuáles las juntas intermedias que van a ser reemplazadas por un sistema de escaneo que lo va a manejar directamente el Consejo Nacional Electoral. Y aquí debo aclarar lo siguiente. El escrutinio se inicia en las juntas receptoras de voto donde se genera el acta con los resultados. Y esas actas legalmente deberían ir a las juntas provinciales electorales, que son las encargadas de hacer el escrutinio provincial, y no al Consejo Nacional Electoral, porque lo que están haciendo a mi criterio es ilegal. Están haciendo una cosa sin base legal, sin fundamentos, o sea, pasarse directamente de la Junta Receptora de Voto al Consejo Nacional Electoral a través de un sistema que ellos están desarrollando, suprimiendo la labor de escrutinio provincial que les corresponde exclusivamente a la Junta Provincial Electoral. Por eso, todas las medidas que están haciendo para controlar que los votos no sean cambiados me parecen adecuadas. Para eso está, por ejemplo, el conteo rápido que va a ser participación ciudadana. Para eso está lo que anuncia todos los movimientos políticos, el control precisamente del escrutinio, de donde se origina los resultados, para que no puedan de ninguna manera ser modificados en las etapas intermedias y en las etapas posteriores. Está bien también, por ejemplo, las encuestas, porque las encuestas que se hacen a boca de urna nos dan una proyección de hacia dónde fue los votos del elector el día mismo de la elección. O sea, vamos a tener el 19 de febrero varios elementos que nos van a permitir identificar hacia dónde fueron los votos del ciudadano y hacer una proyección de los resultados electorales en forma inmediata a través de lo que son las encuestas boca de urna y después de 2 o 3 horas con lo que es el conteo rápido. De esta manera se asegura que de ninguna manera se puedan modificar los resultados, porque el error en la encuesta boca de urna puede llegar al 5%, pero el error en el conteo rápido prácticamente baja de menos 1%. Entonces, pero si esta labor lo hacen como están planificados en todas las juntas receptoras de voto, va a ser imposible que alguien pueda modificar, alterar o provocar un fraude electoral. Entonces yo creo que la planificación, como lo están manejando, como lo están realizando los partidos y movimientos políticos en defensa de su derecho y en defensa de sus votos, es la adecuada, por la desconfianza que ha generado el Consejo Nacional Electoral. Y de esta manera podemos nosotros controlar que el proceso fluya. Pero eso es ya con los resultados, porque lo que también hay que hacer en este momento es exigir nuevamente, públicamente, que el Consejo Nacional Electoral controle el uso de los bienes y recursos públicos. No es posible que veamos que, por ejemplo, la Asamblea Nacional con su presidenta haga publicidad. Nunca en la historia del Ecuador el Congreso Nacional ha hecho publicidad de las tareas que están realizando. Ahora se hace públicamente, pero en la etapa electoral, cuando está prohibido la contratación de publicidad en radio, en prensa y en vallas publicitarias, está prohibido. Pero aquí no hay control de ninguna naturaleza. El candidato presidencial públicamente aparece en los eventos que organizan entidades del Estado. Entonces esas cosas sí afectan a la credibilidad en el control de los bienes y usos que deben destinarse exclusivamente a otros fines y no al electoral, que está prohibido por la ley. Atiendan este particular que viene desde la redacción de los 4 Pelagatos y que dice literalmente lo siguiente. Mucha atención, público ecuatoriano. Dice: el Consejo Nacional Electoral adjudicó a Telconet el contrato del servicio de enlace de datos. Quiero que se digne participar Gilmar, si tiene conocimiento pleno de este tema. Y Fabricio Villamar, si es tan amable, que conoce, creo, de esto que anticipan podría estar causando eventos o sucesos
contra la pureza del sufragio y la realidad cuantitativa de lo que quiere el pueblo ecuatoriano en el próximo comicio presidencial. Dice que ha adjudicado el Consejo Nacional Electoral a Telconet quienes configuran o hacen Telconet. Dice el contrato del servicio de enlace de datos para el próximo proceso electoral. Lo hizo el pasado 18 de noviembre tras un proceso relámpago. Así dice el comunicado o el informe, la noticia interpretada de la redacción de Cuatro Pelagatos. Proceso relámpago. Según se colige del texto de la resolución de esta entidad, Telconet es la empresa de Tomislav Topic. Tomislav Topic. Este hombre se va a hacer muy popular en los próximos días o semanas. Así es que grábese en este nombre, señoras y señores. Tomislav Topic, socio del tío de Jorge Glass, dice, amigo del vicepresidente y candidato a sucederse en el mismo cargo al lado de Lenín Moreno. Fausto Camacho, especialista en temas electorales, no ve en principio que esto pueda generar dudas para los actores políticos, salvo si los servidores son también de la misma empresa. ¿Puede ocurrir esto? Puede ocurrir. Hay otro contrato para recibir los datos y almacenarlos que está por ser adjudicado. Esto dice Camacho, que está en línea telefónica. Nada extrañaría que Telconet vuelva a ser la empresa ganadora. O sea, si para esta otra instancia de la contratación se presenta Telconet, para ser coherentes, quienes quieren beneficiar a alguien, le van a contratar al señor Tomislav Topic, que desafortunadamente se encuentra en proceso de divorcio. Creo que es el segundo matrimonio el que está deshaciendo en Florida, en Estados Unidos. Nunca hemos oído de este señor. Pero bueno, nada extrañaría que Telconet vuelva a ser la empresa ganadora. Esto es lo que tienen que tomar en cuenta los cuadros políticos dirigenciales. Es evidente que esa empresa goza de ventajas monumentales por ser la mayor suministradora de servicios de fibra óptica del país. ¿Quién le ubicó en esa instancia de ser la primera suministradora de servicios de fibra óptica en el país? O sea, ahí puede venir la amistad y todas las cosas que refiere un documento que lo estamos leyendo despacio, procesando en nuestras mentes y que es delicadísimo. Bueno, entonces, dice, de hecho tiene la única fábrica de fibra óptica. Es que esto no es de leer como un simple boletín. Esto tiene una carga de consecuencias terrible. Y este medio de comunicación cumple con su obligación, la de siempre. Primero, decir la verdad y a tiempo. No vengan después, señores políticos, a hacerse los tiernitos, no sabíamos, no conocíamos de estos alcances que tenía el grupo interesado, no digo el gobierno, el grupo interesado en ejercitar una tarea de fraude a través de estos alimentadores de datos que en un momento dado dirán, el que ganó es el que viene ganando, o que la tendencia es de esta naturaleza, de esta otra naturaleza. Bueno, el vicepresidente le atribuyen los Pelagatos, ha inaugurado esta fábrica de fibra óptica pomposamente, dice. Y Telconet obtuvo el contrato de transmisión de datos de las próximas elecciones luego de que el 24 de octubre pasado el CNE aprobara el pliego de subasta inversa electrónica, así se llama, y diera inicio a ese proceso de contratación. El presupuesto previsto
fue del orden de, si no estoy mal, 4.750.000 dólares sin IVA, todavía sin IVA. Calculen con IVA. 4.750.840 sin IVA. El plazo de ejecución del contrato fue fijado en 169 días. El 7 de noviembre, Lester Cobos, gestor del proceso de contratación, informó que había 3 ofertas. La de Telconet, conexión total y servicios de transmisión informática. El 15 de noviembre, la comisión encargada conoció la convalidación de errores que había señalado y procedió a calificar a los oferentes. Telconet fue escogida. Al día siguiente, la empresa de Topig, es el apellido del señor el nuevo DUSAC, presentó su oferta económica. Ese mismo día se llevó a cabo la negociación y Telconet propuso un precio por debajo del presupuesto previsto por el CNE, o sea, el Consejo Nacional Electoral. 6,33% menos. El momento del contrato final quedó en 4.450.000 sin IVA, toda la transmisión de datos. Ese mismo día en el CNE pidieron a la asesora jurídica que elabore la resolución de la adjudicación. Y por eso es que es bueno que el distinguido invitado por línea telefónica, señor Fausto Camacho, ex autoridad del Tribunal Supremo, del Consejo Electoral, nos haga el favor de informarnos si de esto tiene conocimiento. Participación Ciudadana, que está con la señora Rudy Hidalgo, si está o no de acuerdo con esta metodología, con este proceso, ¿es cierto? Pues hay varias cosas en esto, a ver, vamos a ver. En primer lugar, las contrataciones que se cuelgan, se caen, y cuando las contrataciones se caen, se puede adjudicar directamente. Ese es el primer caso. El segundo, los precios sobre los que se contrata. ¿A quién se le cayó? Pero tienes que colgaron un proceso hace pocos... 2 veces se cayó. Exactamente. Y lo que dice la ley es que cuando los procesos se caen porque no alcanzan a cumplir, las empresas públicas pueden adjudicar y hacer un llamamiento mucho más directo. Y eso está pasando bastante seguido en todas las empresas públicas. ¿Y a quién le interesaba que se caigan? Se cayeron porque las bases tenían nombre y apellido. Y al parecer ahorita sabemos del nombre y apellido de hacia quién estaba dirigido esas bases de concurso. Usted puede darlo que el Consejo, conocimiento lo que acaba de leer, Gonzalo, porque los concursos, como dice Fabricio, se cayeron por 2 ocasiones. El Consejo Electoral lo hizo público en los dos casos. Y nosotros algo advertimos ya, porque justamente habían, las bases, como le digo, faltaba únicamente las marcas del equipo ahí, en las bases de esa. Y es por eso pues que se caían estos concursos, ¿no? Pero no nos han advertido de aquello la auditoría ciudadana de Rudy Hidalgo que yo haya conocido, ¿no? Pero es que pasan varias cosas más, por ejemplo... Con eso, Rudy Hidalgo nada tiene que ver con Consejo Nacional Electoral. Ella simplemente está preparando... ¿Pero ella está a nombre de la ciudadanía vigilando esto? No. Ella lo que va a hacer es un conteo rápido también, Rudy Hidalgo. Como participación ciudadana, ella no participa de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, en ningún tipo de contratación. No le corresponde a ella hacer un ejercicio de seguimiento. Ni ella ni nadie tenemos ninguna participación en lo que hace el Consejo Electoral, a pesar de que la Constitución... Se les ha pedido varias veces, además. Así es, la Constitución nos garantiza la facultad de control a las organizaciones políticas, y como asambleístas obligados a fiscalizar. Imposible que la ciudadanía crea esto, es imposible, y es falso lo que el Consejo Electoral presenta de que hay participación de las organizaciones políticas, totalmente falso. Al menos desde el Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral, se le ha pedido varias veces que el presidente del Consejo Electoral nos reciba y no se nos ha recibido. Es decir, miren, aquí lo importante
y es que la ciudadanía debe tener claro, Gonzalo, y nosotros sí lo hemos venido advirtiendo y lo hemos demostrado con pruebas contundentes. Hay un plan de fraude en marcha. Y el fraude no es un tema nuevo, Gonzalo, por favor. Los dictadores, los tiranos han utilizado las elecciones justamente para someter a sus pueblos. Stalin convocaba en la ex Unión Soviética a elecciones y ganaba por unanimidad. Por favor, Fidel Castro se muere ganando elecciones en Cuba, ganando por unanimidad. En los mismos Estados Unidos, Gonzalo, en el siglo XIX, había el conocido boss tweet, o jefe tweet como le conocían. Él dominó también los Estados Unidos por varias décadas. Él era un congresista demócrata que tenía el control de la función electoral en Estados Unidos. La frase de él era: yo cuento los votos, dime tú qué puedes hacer. Lo decía de frente. Es así. Estos tiranos, Gonzalo, estos dictadores, lo que hacen es tomarse por asalto el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que hizo el correísmo cuando se posesionó? Se tomó el Consejo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral de ese entonces, destituyó legisladores con ese Tribunal Supremo Electoral. Esa es la receta, Gonzalo. El objetivo de estas dictaduras es tomarse el control de la función electoral. Y después pues legalizaron a través de la Asamblea Constituyente con el supuesto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para tener el control absoluto del Consejo Nacional Electoral. Y eso hemos visto. La cuestión es qué hacer, Gonzalo. Fabricio de llamar. La cuestión es qué hacer. Sí. ¿Qué piensan hacer ustedes como partidos y movimientos políticos? El Acuerdo Nacional por las Elecciones Transparentes, en donde coinciden la mayoría de organizaciones políticas del Ecuador, ha estado atrás de todos estos temas, teniendo las puertas cerradas del Consejo Nacional Electoral. El día de hoy, Gonzalo, y esto le dejo como primicia porque hemos estado trabajando entre varias organizaciones políticas, estamos pidiéndole a la Comunidad Económica Europea que mande un equipo de observadores que hagan el acompañamiento para que tengamos un observador adicional en este proceso. El Consejo Nacional Electoral no lo quiere, pero las organizaciones políticas vamos a exigir que esto funcione así. Pero aquí hay adicionalmente... ¿Qué garantías tenemos con la Comunidad Europea? Perdóneme una cosa, Gonzalo, que me parece que es importante. No es que las organizaciones políticas tienen que estar preocupadas de proteger sus votos. Las organizaciones políticas tienen que estar preocupadas de proteger los votos de los ciudadanos y los ciudadanos tienen que estar preocupados de proteger sus votos. Entonces, sí se necesita también, desde el otro lado, un ejercicio de democracia desde las personas que nos están escuchando, porque la democracia no termina yendo a hacer una rayita cada 2 años, pues. Entonces, cuando se cierre la Junta, hay que estar presentes en el conteo de los votos, porque esto es importante, porque ningún jefe de recinto electoral, de Junta de receptora del voto, puede declarar en reserva el conteo de los votos. Es público. Tiene que ser público con voto enseñado y cantado. La última persona que llega a votar tiene que hacer ese ejercicio de ciudadanía, de quedarse a ver cómo están los resultados, hasta el final, y ayudar a transmitir los datos y a verificar que esto se haga transparentemente. Gonzalo, el verdadero lío que usted puede tener Pero el que perdone que le interrumpa a Fabricio, pero el que va a cantar, digamos, a través de este método es Telconet. Y Telconet tiene, digamos, una vinculación directa con el que está ganando las encuestas, por ponerlo en esos términos. Entonces, ¿qué garantía, cómo nos garantizamos esa información si ustedes dicen es necesario que algún organismo instrumente este ejercicio de dar a conocer a la ciudadanía dato por dato? Y el que va a ganar este concurso, de hecho ya ha ganado este concurso, es Telconet. ¿Y quién es para ustedes Telconet? Esa sería la pregunta para usted, Fabricio. ¿Qué conoce de Telconet? Perdóneme, Gonzalo. El asunto es que lo que va a transmitir Telconet es el resultado que se escribe en un papelito. Y se escanea. Entonces, ¿de qué tenemos que preocuparnos? De que los datos del papelito, que se llama el acta, correspondan a la verdad. Una vez que esos datos corresponden a la verdad, cuando se mande el papelito, cuando se transmite la información, tiene que ser la verídica. Y ahí no hay ningún problema.
O sea, tiene razón Fausto Camacho, que está en la línea telefónica, ya mismo interviene, de decir que esto no puede generar dudas en ningún actor político. Sí genera muchísimas dudas, Gonzalo, y si es que los ciudadanos, porque mire, esto supera la capacidad logística de las organizaciones políticas. Claro. Solamente la transmisión de datos, $4 millones, Gonzalo. Mire, nosotros hemos diseñado, tenemos ya el plan, lo presentamos. Una plataforma que tiene una planificación estratégica, Gonzalo, que tiene 3 objetivos. El primer objetivo son estas 45,000 personas, nosotros hemos dicho 45,000 patriotas, ojalá 90,000, ojalá 180,000 que deben estar en las mesas. A estas personas, Gonzalo, se ha diseñado un instructivo que tiene 2 partes. Una primera parte que es una guía de lo que hay que hacer ese día y una segunda parte, todo el articulado legal que garantiza hacer ese trabajo. Además, ya se pronunció el presidente del Consejo Nacional Electoral de que está de acuerdo con que se haga ese control. Yeah. Después de eso, Gonzalo, el segundo objetivo es la plataforma que igualmente está lista para que nosotros mismos contemos los votos. O sea, no podemos estar esperando la transmisión de Telcon. O depender de esta Exactamente, empresa. Tenemos que nosotros mismos y tenemos ese sistema que tiene acceso desde un celular, Gonzalo. Claro. ¿Y por qué ganó esta empresa? Con $4 millones, Gonzalo. Estigmatizada en principio, mire, Gonzalo, por sus amistades. Gonzalo. A ver, doctor Oleas. A ver, aclaremos varias cosas. Sabemos que la práctica de este gobierno ha sido la publicidad. Y lo que nos van a presentar es un gran show informático ese día, con los datos que ellos supuestamente van a recolectar a través de este sistema que ha sido diseñado del escaneo y transmisión de datos. Pero eso no da seguridad a los ciudadanos, a los partidos políticos, de que precisamente esos datos transmitidos sean los reales. Por eso lo que están haciendo todas las organizaciones políticas, lo que está haciendo Participación Ciudadana, eso sí nos va a dar confianza a los ciudadanos. Porque lo que están pidiendo aquí, como lo dicen los contertulios, es que van a diseñar un sistema para, primero, el control del proceso de escrutinio. Es decir, que estén presentes para ver si los votos que constan en la papeleta son a favor de uno o a favor de otro. Y que esos datos se hagan constar en el acta. Terminado el escrutinio se firme el acta, que es el documento básico para iniciar la segunda parte del escrutinio, pero como es el derecho de todos los partidos políticos, van a recolectar esa acta. Y esa acta, además de mandarlo a los medios que diseñó el Consejo Nacional Electoral, van a tener los partidos políticos con el sistema que están desarrollando, va a tener participación ciudadana, y de esa manera nosotros evitamos cualquier tipo de manipulación. Entonces, no importa que Telcon lo haga a una velocidad increíble su transmisión de datos. La transmisión de datos tiene que ser la verídica, la real. Si hay algún dato, por ejemplo, que han transmitido y sale en las pantallas que no es el real, la impugnación legal será con las actas que nosotros presentemos. De ejemplo, si dice que un partido político obtuvo 80 votos cuando en realidad tuvo 30, entonces ahí viene el reclamo ciudadano y naturalmente el pedido de rectificación. Entonces, todas esas cosas me parece muy bien que se analicen, que se desarrollen y que se implementen, porque es la única forma de defender. Se controlen más que todo. Pero claro. Especialmente por el lado de los servidores. Don Fausto Camacho, bienvenido, muy buenos días. Los servidores resultan en este proceso medio complicado para comenzar, pero van a tener el rol fundamental para crear una especie de autenticidad y de fidelidad en los datos, los servidores. ¿Y eso todavía no se ha concesionado a nadie de lo que yo conozco? Buenos días, Gonzalo. El tema que estamos tratando es un tema harto complejo y se están ubicando distintos procesos como que fueran uno solo. Lo primero que hay que mirar es que los 2 concursos públicos que se cayeron eran para implementación tecnológica, así se denominaban esos concursos, y eran para comprar hardware, es decir, para comprar equipos, para comprar, entre otras cosas, pues, servidores, para comprar routers, para comprar computadores, para comprar escáneres, para comprar ese tipo de implementación. Esos 2 procesos se cayeron, desde mi particular punto de vista, por mal formulados. Perdone, pero lo que van a hacer o ya lo han hecho es alquilar
¿Y qué efectos tuvo este alquiler para que le sirva a Fausto Camacho a que nos haga la fineza de darnos el dato completo? Necesitaban computadores portátiles, ¿ya? Y lo que hicieron fue alquilar los computadores. Pero resulta que el precio del alquiler es bastante parecido al precio de compra de un equipo. Entonces, básicamente necesitas los equipos para un momento, los alquilas, pero pagas como si estuvieras comprándolos. Esa es la valoración. Tienes que devolver... sí, no, y ese proceso sí fue adjudicado, ¿no? Ese ya estuvo adjudicado. Adelante, Fausto. Si me permite explicarlo, en todo caso sí, es verdad lo que se acaba de decir. Sin embargo, no se compraron routers, no se compraron servidores, no se compraron escáneres, o están por comprarse, están en un proceso de compra, un proceso que ha sido impugnado por parte de los propios, digamos, de los participantes y no termina de resolverse, pero que terminará de resolverse. Pero ¿para qué están comprando toda esta infraestructura tecnológica? Para hacer algo que nadie ha dicho, algo que no está en la ley, y que ellos van a implementarlo a pesar de no estar en la ley. Se ofreció que no habría juntas intermedias y todo el mundo felices. Y en los hechos lo que van a hacer es instalar 1.800 juntas intermedias con otro nombre, que se llaman puntos de transmisión. Y esos puntos de transmisión van a estar ubicados en 1.800 recintos electorales, donde se van a instalar estos computadores con estos escáneres y donde ahí se va a escanear las actas. No hay norma legal que permita hacer aquello. La ley, el Código de la Democracia, dice que una vez que se haga el proceso del escrutinio, es decir, contar los votos en cada junta receptora del voto, que hay que hacer lo que ya se ha dicho aquí, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que exigir que ese escrutinio sea público y que ese escrutinio sea de voto cantado, como la mejor garantía. Pero luego de que aquello suceda, se produce un acta, como ya lo decía alguien, creo que Fabricio Villamar, y esa acta no va a donde dice la ley. La ley dice que esa acta va o a una junta intermedia o va a la Junta Provincial Electoral. No, los señores del Consejo Electoral en esta ocasión se han inventado algo que llaman punto de escaneo, y el acta va a ir a ese punto de escaneo en un sobre cerrado. Allí lo van a abrir sin que exista autoridad electoral que esté supervigilando aquello. Abren el acta, el sobre, escanean el acta y guardan las actas que están destinados para ese punto de escaneo. 1.800 puntos de escaneo. Y desde allí se transmite, parece lo que han contratado a Telconet, las líneas dedicadas y la conexión para transmitir desde 1.800 recintos electorales la información de las actas, ¿no es cierto?, que van a llegar a las diferentes juntas provinciales electorales sin que hayan llegado las actas físicas y se hayan abierto los sobres que contienen las actas, para ahí, en cada junta provincial electoral, entonces proceder informáticamente al proceso de interpretación de los datos de las imágenes que fueron transmitidas. Y entonces la Junta el Consejo Nacional Electoral va a anunciar lo que ellos llaman resultados provisionales, con esa información de las actas, para luego, cuando hayan en esos 1.800 puntos de escaneo recogido todas las actas, ya abiertos los sobres, recién allí llevar a las juntas provinciales electorales. Estos temas que no se han planteado por los contertulios y que son la realidad, son los que deben preocupar. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral no tiene facultad legal de establecer procedimientos distintos a los que dice la ley. Correcto. O sea, de lo que tenemos entendido, el momento en que ya esté consumado el potencial fraude, recién allí habría una opción de reacción tardía o algo por el estilo. Explíquenos, así es, Gilmar,
¿Qué piensan ustedes? Mire, lo que acaba de mencionar... Usted dijo, y le doy la palabra a usted porque usted dijo, hay toda una estrategia para consumar un fraude electoral que ha sido concebida y que va a ponerse en práctica el día de las elecciones. Así es, Gonzalo. Nosotros venimos llamando la atención a la ciudadanía de que hay un plan de fraude en marcha, que es la única herramienta que tiene el correísmo para quedarse en el poder, que no lo quiere dejar por ambición y por miedo. Y si le faltan para la ciudadanía 10 puntos para reunir los 40 y no ganar en primera vuelta, ¿ellos van a inventarse aquello? Totalmente, Gonzalo, y no solamente 10 puntos, ¿de qué manera? Por favor. Mire, Gonzalo, y tengo algunos colegas políticos que lo ven muy escépticos, son muy escépticos. No, dice más de 10 puntos, no. Se roban 20, se roban 30 si es que es necesario, Gonzalo. Robarse 2 millones de votos no es nada a los cientos de millones de dólares que se roban sin ningún escrúpulo. Robarse 2 millones de votos, Gonzalo, es un chiste. ¿Qué tenemos que hacer, Gonzalo? Yo creo que hay que concentrarse. La forma temeraria como usted describe las cosas, de que van a inventarse los votos que sean necesarios nosotros lo hemos por demostrado. Millones, es por el temor que tienen de ser fiscalizados. Totalmente, Gonzalo. Eso totalmente. Es lo que usted dice. Exacto, tienen terror. Le aseguro que lo que hemos visto, los millones de dólares en cuentas en el extranjero, que por accidente nos hemos enterado, no es nada. Los miles de dólares en los techos, en cajas, en cartones, exactamente no es nada. Entonces, mire, la corrupción real supera cualquier imaginación, Gonzalo. Entonces, mire, aquí la alternativa que también tenemos los ecuatorianos, y nosotros lo hemos dicho, el próximo proceso electoral no se juega ganar una candidatura o perder una candidatura, se juega la libertad del Ecuador. Y esto es responsabilidad de todos los ecuatorianos. Hemos presentado a las organizaciones políticas un plan, ¿no es cierto? Y lo hicimos público el día martes, un plan estratégico para impedir el fraude. Y hay que concentrarse en eso, Gonzalo, porque el Consejo Electoral le hemos presentado varias evidencias concretas. Lo último que entregamos al mismo Consejo Electoral, Gonzalo, es un informe pericial del registro electoral que el Consejo Electoral nos entregó el 14 de octubre. Un informe pericial que confirma de manera irrefutable que ese registro electoral no ha sido depurado. Siguen los mismos fantasmas ya famosos, Gonzalo, que denunciamos en el 2009, en el 2013, este marzo del 2016, ante los directivos del registro civil. Por ejemplo, se dijo, miren señores, sigue constando Nubia Calderón, sigue constando el canciller de las FARC en el registro electoral. Gonzalo, ni siquiera ellos les han sacado. Hay muertos famosos que dijeron, miren señores, aquí está la partida de función de un sinnúmero de muertos. Ni siquiera a esos que se les presentó en el mismo Consejo Electoral los han sacado del registro electoral. Siguen las cédulas duplicadas. Sigue todo. Entonces, Gonzalo, aquí el llamado a la ciudadanía... Voten entre comillas, ¿no? Gonzalo, votan. Nosotros presentamos la base de datos, por favor, Gonzalo, en la Fiscalía. La base de datos del Consejo Electoral, donde consta el voto de los muertos, donde consta el voto de los migrantes que no han regresado en los últimos 10 años, donde constan los votos de cédulas duplicadas, o sea, 2 votos, 3 votos por una misma persona. Lo presentamos en la Fiscalía, por favor, Gonzalo. Le pedimos a la Fiscalía que ponga y le pida al Consejo Electoral poner en cadena de custodia esa base de datos. No lo hace. ¿No? Mire, se ha demostrado contundentemente. Okay. Pero ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, Gonzalo? Hay que defender la votación y hay un plan estratégico. Pero debemos comprometernos todos los ciudadanos. Es un día de sacrificio que le estamos pidiendo a la ciudadanía, Gonzalo. Un día, el próximo 19 de febrero. Un día del que va a depender nuestra libertad. Segundo a segundo, ¿no? Mire, en el instructivo, Gonzalo, ahí está indicado, hay que estar, y va a estar publicado en la página web. Desde el día de mañana esa página web está al aire, que se llama www.defiendetuvoto.org. Ahí va a estar el instructivo. Hay que estar desde las 6 de la mañana, lógicamente con el carnet de acreditación que le entrega la organización política. Pero se requiere, como digo, ojalá los 45,000, ojalá 90,000, ojalá 180,000. Y coordinada. Así es, y ahí está el instructivo, llegada a 6 de la mañana, lo que hay que hacer durante la instalación de la Junta Receptora del Voto, lo que hay que hacer durante toda la votación, lo que hay que hacer durante el escrutinio, y después cómo transmitir los datos a través del celular, Gonzalo, a este sistema que se ha diseñado. Es decir, el plan consiste en hacer control electoral todo el día, transmitir esos datos de esa votación que ya tenemos, la plataforma está lista, aprobada, y además que está abierta, Gonzalo, como lo hemos dicho. Lo que no es el Consejo Electoral, le hemos dicho al Consejo Electoral cuando quiera, y a los técnicos que quieran, vengan y evalúen, examinen, prueben
la plataforma que se ha diseñado, para que vean que es transparente. ¿Por qué no se organiza la academia, no? Le hemos llamado a las universidades también, claro. Las universidades realmente no aportan nada a la comunidad nacional. Y esto es responsabilidad de todos, Gonzalo, tenga la por bondad, favor. Medardo, en su condición de ex autoridad electoral, y ojalá Fabricio también, se unan, digamos, a este clamor que exhibe el dirigente de Sociedad Patriótica. Sí, solo quiero puntualizar dos cosas. Uno, que me parece irresponsable que al 15 de diciembre todavía no se haya contratado una cantidad de insumos necesarios para el proceso electoral y que todavía tengamos que analizar ciertos hechos como los que estamos analizando ahora. Deberíamos entender de que un proceso electoral tiene que estar ya completamente arreglado, finalizado, programado a la presente fecha, pero vemos que todavía están realizando contratos, es un absurdo. Segundo, que tiene que aclararse lo que acaba de decir Fausto Camacho. Señores, el proceso de escrutinio en la segunda parte se inicia con el envío de las actas a la Junta Intermedia, la cual procesa las actas que no tienen problemas. Las actas que tienen problemas porque no cuadran los números o porque no son legibles las letras, quedan suspensas y son enviadas inmediatamente a la Junta Provincial Electoral. Ahora no, ahora se saltan eso. Entonces todos mandan a escanear mediante un proceso a unos técnicos que no son autoridad electoral, o sea, están violando la ley, ojo. Eso es muy importante resaltar lo que dice Fausto Camacho, están violando la ley. Eso no lo pueden hacer, porque solamente la autoridad, que es la Junta Intermedia o la Junta Provincial, tienen derecho a abrir, procesar esos resultados electorales. Y nadie ha dicho nada. ¿A quién mandan ahora? A unos técnicos que van a estar escaneando y incorporándole al sistema. En cada recinto. Claro, ellos no son autoridad electoral. Son empleados. Te vuelvo a preguntar, en cada recinto, ¿verdad? En cada recinto, sí. Pero no son autoridad electoral. Esto? No lo entiendo. A lo mejor dar publicidad, pero ojo, ahí dejan abierta a la puerta para que pueda suceder lo que sea. Por eso es procedente lo que están haciendo todos los partidos políticos. Claro, el partido político es la única falla en el desarrollo de este sistema que van a tener la transmisión de datos. Porque esa transmisión de datos va a ser alimentada por los voluntarios que están ahí. No van a tener un telconet con fibra óptica, sino van a tener a ciudadanos que a lo mejor por teléfono, con el celular están alimentando. Entonces todas estas cosas hay que tenerlos presentes. Pero lo que a mí más me gusta es la voluntad, el empeño que han puesto los dirigentes políticos y los ciudadanos para que el control electoral sea una cosa positiva, efectiva, y evitemos de esta manera que se cometa cualquier intento de fraude en el Ecuador. Fabricio Villamar. Vale la pena recordar cómo se hacía el conteo de votos para que la gente pueda entender cuál es el riesgo al que estamos abocados cuando se cambia el sistema. Antes usted levantaba con las 4 o 5, las personas que estén en la junta, el acta, ¿no es cierto? Entonces se contaba voto por voto, un voto para la lista 1, un voto para la lista 2, y esos resultados se ponían en el acta. Esta acta entraba a un sobre. Este sobre era transportado junto con las urnas en donde estaban las papeletas, era transportado a cada delegación provincial del Consejo Nacional Electoral, y ahí, en presencia de los delegados de los partidos y del Consejo Electoral de cada provincia, se abrían las actas y se volvía a contar. Se decía, a ver, aquí hay un acta que dice tantos, siga sumando, ¿no es cierto? Y hasta ahí se entendía cómo funcionaba el sistema. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Se termina de votar y se tiene que armar el acta. Entonces, exhiben los datos y se tiene que poner nuevamente en el papelito, en el acta. Yeah. Ahora, estos datos tienen que alimentar una base de datos. O sea, estos resultados que están aquí tienen que alimentar una base de datos. Ese es el primer riesgo. Porque lo que dice el papel no necesariamente es lo que va a decir la información transmitida. Ese es el primer riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se les pide a los ciudadanos? Cuiden su voto. Lo que dice el papel, lo que dice el acta... sería el cuidado del voto? Por una copia de la Exactamente, exactamente. Entonces, cuando se tiene... Me disculpas, Yemal. Cuando se tiene los datos, usted puede pedir una copia del acta. Y usted tiene que llevarse, y tenemos nosotros como organizaciones políticas que acopiar toda la información, y vale la pena contarles a los ecuatorianos que
por voluntad, por primera vez en estos 10 años, hemos podido sentarnos entre todos a decir, oigan, el asunto aquí no es quien gane. El asunto es que los resultados que salgan de las elecciones sean los legítimos, los verdaderos, que lo que importe sean los votos, no la voluntad del que cuenta los votos. Ese es el ejercicio real que tenemos que hacer. Si ganan legítimamente, ese ya es un problema histórico de esta generación de votantes. Se acabó el problema y todo el mundo estamos convocados a respetar esos resultados. Entonces, ese es el único objetivo, Gonzalo, o sea, que gane el que tenga el mayor respaldo popular. Exactamente. Este trabajo Eso no es de beneficio, pues. no es de beneficio exclusivo de las organizaciones políticas, Gonzalo, este trabajo que se está haciendo. Es de beneficio de toda la ciudadanía. Y aquí otra cosa que quiero acotar, Gonzalo, que es importante para que la ciudadanía tenga presente. El Consejo Electoral, ¿qué es lo que va a salir a decir cada vez que las organizaciones políticas hablamos de esto? Que es mentira, que es falso, y han montado una campaña millonaria desde el Consejo Nacional Electoral, Gonzalo, y mentirosa, lógicamente, en la que se atreven inclusive a nombrarnos como organizaciones políticas que hemos participado en supuestas auditorías, que ha sido totalmente falso. Y después del Consejo Electoral lo que pide la ciudadanía y nos pide las organizaciones políticas es que tengamos una fe ciega en ellos, o sea, a manera de un cuerpo celestial. No sé si eso es lo que se creen, que tengamos fe en el Consejo Electoral. Cuando es todo lo contrario ese Consejo Electoral, Gonzalo, han actuado en la oscuridad total. No se nos permite la más mínima posibilidad de auditorías. Y peor, mire estos procesos de última hora. Son procesos de última hora. Estamos a 2 meses de las elecciones y todavía no terminan de contratar todos los sistemas, para ese proceso electoral. ¿Y a qué costos? Mire, todo el sistema, toda la plataforma que nosotros hemos desarrollado, con el aporte patriótico de técnicos ecuatorianos, algunos visibilizados públicamente y otros en el anonimato, justamente por las presiones y persecuciones del régimen. Y no ha costado un solo centavo. Solamente esta parte de la transmisión de datos, $4 millones. Es impresionante, Gonzalo, la gran diferencia. Acá, le aseguro, Gonzalo, $0. Es el aporte patriótico, insisto, de varios técnicos ecuatorianos los que han diseñado este sistema para transmitir también los datos y ser publicados a través de la página web que se anunció, Gonzalo. Pero lo más importante de aquí, Gonzalo, es el aporte de la ciudadanía. Mire, hay varias organizaciones políticas de oposición que podemos dar estos carnets de acreditación, que es lo único que le permite al ciudadano estar siendo parte de la mesa como delegado de la organización política. Nadie más. Tampoco podemos, y eso la ciudadanía debe tener claro, no puede un ciudadano, por más macho, por más bravo, porque él quiere ir a controlar el voto, no lo puede hacer. Necesita el carnet de acreditación de una organización política. Y acá tenemos... De cualquiera. De cualquiera, exactamente, de cualquiera. Quiere, como dicen los jóvenes, quiere acolitar, a cuidar los votos. Exacto. Entonces, acérquese a la organización de su preferencia y diga, yo les acolito a cuidar los votos. Eso es lo que se está buscando. Exactamente. En este momento. Qué buena nota. Acaba de inventar usted una consigna muy buena, sí. Vamos a acolitar a cuidar el voto, sí. Vamos a acolitar. 8:17, señoras y señores, tenemos una importantísima entrevista en brevísimos instantes. Está Marcelino Chumpí, está aquí, prefecto de Morona. Señoras y señores, ¿qué es lo que está ocurriendo en la Amazonía este mismo instante? Lo conoceremos en otra versión. 8:18 de la mañana, porque estamos con ustedes buscando la verdad. La Navidad es creer. Te pido que haya paz en mi país.